Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 22 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El testimonio del Espíritu. La cita la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16, donde encontramos lo siguiente. Dice, el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias por el descanso y el consuelo que tenemos a través de tu Espíritu Santo, quien nos aplica la obra perfecta de tu Hijo Cristo Jesús y nos da las buenas nuevas de que hemos sido salvos, de que tenemos redención a través de esta obra perfecta. Gracias, porque es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu que nos lleva directamente a Cristo, quien nos lleva directamente a ti. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es el testimonio de tu Espíritu. ¿Cuál es su obra, mi Dios? Ayúdanos a entender, te lo rogamos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, empezamos hoy de esta manera. Dice, cuando acudimos a Dios, corremos el peligro de caer en un regateo espiritual con Él. ¿Por qué? Porque a veces acudimos a Él porque queremos el testimonio, queremos la verificación de su espíritu, que nos dé, digamos, la paz, que nos dé los beneficios que vienen con pertenecerte a ti, vamos a decir, ¿no? Queremos este testimonio del espíritu antes de hacer lo que nos manda. Es decir, antes de obedecer, queremos las bendiciones, pero no como fruto de la misma obediencia. Entonces dice, ¿por qué no se revela Dios? Nos podemos preguntar. Entonces el hermano nos dice que no se revela porque no puede. Ahora, cuando el hermano hace una afirmación así, es decir, que Dios no puede, no está hablando acerca en contra de la omnipotencia de Dios, no está hablando de que Dios no puede porque Él no tiene el poder de hacer algo, sino que está hablando del hecho de que Dios está desarrollando nuestro carácter. Estamos hablando acerca de un discípulo de Cristo. Recordemos que el material está dirigido a una audiencia de personas que supuestamente conocen al Señor en una forma personal. Entonces, Dios no va a irse contra su propia voluntad de permitir que su espíritu nos dé algún tipo de bendición, en este caso el testimonio del espíritu que nosotros queremos, separado de una obediencia, porque para tal caso estaría haciéndonos un daño y confirmando de que a Dios no le importa, digamos, nuestra obediencia. Si la damos, y si no, tampoco, no. Entonces dice, no es que no quiera, no es que Dios no quiera confirmarnos y que Dios no quiera que nosotros tengamos esa certeza de pertenecerle, sino que no puede por lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces estorbamos en tanto que todavía no queremos abandonarnos por completo a Dios. Nosotros queremos siempre negociar con Dios, que podamos tener su vida, tener la paz con Dios, que podamos tener la bendición de estar protegidos, pero todavía queremos de alguna manera salvar nuestra vida en el mundo. Dice, pero cuando lo haces, es decir, cuando nos entregamos a Dios como debe ser en una entrega total, de inmediato Dios da testimonio a sí mismo en nosotros. O sea, el Espíritu está obrando con la nueva naturaleza. El Espíritu no va a darle ningún consentimiento a la naturaleza antigua. Dice, no puede darte testimonio a ti, digamos, a la antigua naturaleza, como digo, pero en el acto de que nos entreguemos y confiemos en Él, Él da testimonio a su propia naturaleza, es decir, Cristo en nosotros, ¿ok? Entonces dice, si hubieses recibido el testimonio del Espíritu, es decir, su acuerdo, su bendición, antes de la realidad y verdad que provienen de la obediencia, el resultado sería simplemente una emoción sentimental.
Ahora, acuérdense, muchas personas de alguna manera han pensado que el Espíritu Santo los está confirmando, el Espíritu Santo los está guiando cuando no están obedeciendo a Cristo y no están entregados a Él. Y esto realmente resulta a la larga algún tipo de emoción. De pronto, en algún momento que estuvimos en un servicio donde sentimos que teníamos la piel de gallina y simplemente lloramos y lloramos, pero realmente el testimonio del Espíritu va dirigido a Cristo en nosotros, y Cristo es un hijo obediente, no es un hijo desobediente. Dice, pero cuando actúa sobre la base de la redención, es decir, esta reconciliación basada en la obra perfecta que ha pagado por nosotros la deuda que teníamos, y dice, y pones fin a la irreverencia que implica el debatir con Dios, el estar negociando con Dios algo fuera de lo que sea una entrega total. En el acto, cuando dejamos de hacer esto, Él nos da su testimonio, Él se manifiesta, Él nos da esa certeza de que realmente le pertenecemos. Dice, tan pronto como abandonas tus propios razonamientos y lucubraciones, Dios da testimonio de lo que Él ha hecho, y te sientes, o te debes sentir, o sentirme, asombrado ante nuestra falta de respeto de haberlo tenido aguardando. ¿Cuántas veces cuando por fin nos rendimos a Él nos da hasta vergüenza de todo el tiempo que hemos estado perdiendo tratando de negociar con Dios para que nos permita tener, aunque sea un poquito de nuestra vida pecaminosa, un poquito de nuestra vida de acuerdo a nuestras demandas? Dice, si estás dudando en ti mismo acerca de si Dios puede liberar o no del pecado, entonces o bien déjale que lo haga o dile que no puede. Cuando nosotros pensamos que hay algo que el Señor no nos puede, de algo que Él no nos puede liberar, entonces, y estamos como rogándole, pero no estamos dispuestos a tomar los pasos de creerle, entonces lo más honesto y transparente sería dejemos de pedirle al Señor que ceda ante nuestras demandas, o simplemente pensar de que Dios no puede hacer algo. Dice, no le cites a esta o aquella persona. Es decir, no debemos nosotros manipular a Dios y decir, mira lo que hiciste con esa persona, pero mira cómo a esa persona le diste esto o le diste el otro. El Señor no quiere que nosotros nos comparemos con otros de esa manera. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Él sabe perfectamente qué es lo que está tratando de eliminar y sacar de raíz de nosotros mismos, y esto no necesariamente tiene que ver con otra persona. Dice, sencillamente obedece, lo que nos dice Mateo 11:28, Jesucristo que dice, venid a mí. Y todos, esto lo dice a todos los que están fatigados, todos los que estamos cansados. En vez de luchar y seguir luchando y tratar de ganar frente al Señor, más bien nos debemos rendir, llegar al Señor y pedirle perdón de todo lo que hemos estado tratando de negociar con Él. Dice, el Espíritu de Dios da testimonio de la redención del Señor. Ya nos hemos dado cuenta de que el Señor tiene un plan, y Él ha estado trabajando este plan desde el principio. Eso es lo que Él está haciendo, está redimiendo al pecador y luego está restaurando el carácter y la imagen suya en nosotros, tal cual lo tuvimos en el jardín del Edén. Esto es lo que tanto el Espíritu está aplicando, el Hijo lo hizo, ahora el Hijo está intercediendo por los suyos. No vamos a pensar de que a Dios le importa en realidad salirse de su plan para seguir el nuestro. Dice, no puede dar testimonio a nuestra razón, todas las demandas de nuestro razonamiento. Nos sentimos inclinados a confundir la simpleza que proviene de las decisiones de nuestro sentido común natural con el testimonio del Espíritu muchas veces, pero el Espíritu da testimonio solo a su propia naturaleza y a la obra de redención, y nunca a nuestra razón.
Por eso que hacemos bien de estudiar la palabra y de ver cuál es el tema central de la palabra, porque Dios siempre ha obrado en todos sus siervos de la misma manera. Es decir, un mismo plan, un mismo propósito, por más de que estuvieran en diferentes generaciones y tuvieran distintos llamados, pero uno es el plan y es la redención y es la restauración del reino sobre la tierra a su Hijo Cristo Jesús, que es el heredero de todo, por quien fueron hechas las cosas y fueron hechas para Él mismo. Entonces, si intentamos hacerle testificar a nuestra razón que el Espíritu nos esté sirviendo en nuestros propósitos, no es sorprendente que estemos en tinieblas e incertidumbre, que no sepamos realmente qué es lo que estamos, no sabemos nuestro propósito, no sabemos nuestro llamado, no conocemos nuestros dones. Bueno, es que el Espíritu Santo no va a dar testimonio a lo tuyo, Él va a dar testimonio a lo suyo. Echa todo esto por la borda, dice el hermano Oswald Chambers, y confía en Él y Él te dará el testimonio del Espíritu. ¿Quieres sentirte segura? ¿Quieres sentir la paz del Señor en una forma tangible en medio de tanta situación tan incertidumbre? ¿Quieres tener esta certeza de vida eterna, de que realmente tienes el perdón de tus pecados, de que has sido justificada por gracia mediante la fe? ¿Quieres saber que realmente le perteneces a Cristo y que no tienes que tener miedo ni siquiera de la muerte? Y que Él realmente te va a proteger y que Él realmente va a llevar a cabo esa vida, ese fruto en ti. ¿Quieres saber todo esto? Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo está totalmente dispuesto de darnos ese testimonio, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros le impongamos. Tenemos que ceder y entregarnos por completo a Jesucristo, por completo, para que el Espíritu Santo dé testimonio de que realmente le pertenecemos. Bueno, muchas gracias por compartir estos devocionales conmigo. Realmente aprecio el poder compartir contigo lo más valioso que podamos tener aquí en la tierra. La palabra escrita, la cual nos introduce, la cual nos presenta a Jesucristo, quien es la palabra viva. Y sabemos que a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Si realmente nos arrepentimos, recibiremos esa vida eterna que solo Él nos puede dar. Y así, ahí sí podemos esperar el testimonio del Espíritu Santo que testifica con nuestro espíritu que hemos nacido de nuevo y que le pertenecemos a Dios. Bueno, gracias y espero verte mañana.